Acabo de mostrarles lo rápido que estaba trabajando en este matrimonio, tanto que ya había decidido planear su luna de miel antes del compromiso. El mundo quedó atónito cuando se reveló que Johnny Lamb, la otrora querida matriarca de Daystar, fue despedida repentinamente. El impactante giro se produjo después de que Joyce Meyer, una respetada líder de la comunidad cristiana, revelara detalles explosivos que nadie esperaba. ¿Qué dijo Joyce que la llevó a volverse contra Johnny? ¿Y por qué Johnny se enfrentaba repentinamente a una caída tan pública tras años de devoción a Daystar? Manténganse al tanto para descubrir la verdad tras la impactante suspensión de Johnny Lamb de Daystar. Los rumores en torno a Johnny Lamb. Durante años, Johnny Lamb fue uno de los rostros más reconocibles del mundo de los medios cristianos, conocida por su papel como cofundadora de Daystar, una cadena que se había convertido en una poderosa fuerza en la radiodifusión religiosa. Pero recientemente, los rumores comenzaron a circular y los rumores entre bastidores se hicieron más fuertes. Parecía que el mundo de Daystar y la familia Lamb distaba mucho de ser la imagen de armonía y fe que alguna vez aparentó ser. Las primeras señales de problemas llegaron cuando el comportamiento de Johnny al frente del ministerio comenzó a generar dudas. Personas cercanas a la situación comenzaron a hablar de su creciente deseo de control. Algunos allegados afirmaron que Johnny se había distanciado de otros miembros del ministerio, especialmente de quienes originalmente habían contribuido al éxito de Daystar. Ya no se trataba solo de dirigir una red, se trataba de mantener un control férreo del poder que ostentaba. Algunos informes incluso sugerían que su estilo de liderazgo se había vuelto más autoritario, y que otros eran discretamente destituidos o marginados si no se alineaban con su visión. Los rumores no acabaron ahí. Se rumoreaba que había conflictos entre Johnny y varias figuras clave del ministerio, incluyendo familiares que en su día fueron aliados cercanos. También surgieron especulaciones sobre las tensas relaciones de Johnny con sus hijos, y algunos allegados insinuaron que su familia había empezado a sentir la presión de su liderazgo omnímodo. Dijeron que, en privado, Johnny ya no era la mujer cariñosa y de fe que muchos habían llegado a admirar, sino alguien cuya ambición empezaba a eclipsar la misión de Daystar. No tardaron en salir a la luz rumores de luchas de poder y, de repente, todo parecía estar a punto de desmoronarse. La situación se tornó más seria cuando Joyce Meyer, una figura muy respetada en la comunidad cristiana, se incorporó a la conversación. La gente empezó a preguntarse si se había producido un distanciamiento entre Johnny y Joyce, dos mujeres que en su día habían sido aliadas cercanas en la comunidad religiosa. Algunos especularon que Joyce Meyer había expresado cada vez más abiertamente sus preocupaciones sobre el liderazgo de Johnny, pero quienes estaban al tanto afirmaron que Johnny se había mostrado reacia a escuchar. Los seguidores de Meyer comenzaron a preguntarse si había algo más tras bambalinas de lo que les habían contado. ¿Acaso Joyce vio algo que otros no? ¿Se trataba de un conflicto personal o había problemas más profundos y preocupantes en juego? A medida que crecían los rumores, la tensión entre la imagen pública y la realidad privada se volvió insoslayable. Aunque Johnny seguía presentándose como la líder fuerte y de fe, siempre comprometida con su misión, los rumores tras bambalinas sugerían que su liderazgo se había vuelto más una cuestión de control que de fe. Algunos especularon que Johnny había usado Daystar como plataforma para construir su propio legado, uno demasiado entrelazado con su vida personal y sus ambiciones. Cuanto más circulaban los rumores, más gente se preguntaba qué ocurría realmente tras las rejas en Daystar. Cuánto de lo que el público había visto estaba cuidadosamente preparado y cuánto era una fachada cuidadosamente construida. Uno de los aspectos más incriminatorios de los rumores era la sugerencia de que Johnny había distanciado no solo a sus colegas, sino también a su familia. Empezaron a surgir informes de que sus hijos estaban cada vez más frustrados con su liderazgo. En particular Jonathan Lamb, su hijo, quien había sido parte integral de las operaciones de Daystar. Algunos allegados incluso insinuaron una ruptura entre Johnny y Jonathan, ya que el joven Lamb supuestamente se sentía eclipsado y marginado. Se rumoreaba que Jonathan se sentía cada vez más impotente dentro del negocio familiar. Y estos rumores no hicieron más que aumentar a medida que comenzaba a distanciarse de sus roles públicos. La gente empezó a preguntarse, ¿sería este el principio del fin del control de la familia Lamb sobre Daystar? ¿Acaso las ambiciones personales de Johnny estaban separando a su familia? Y entonces, cuando Joyce Meyer finalmente reveló más sobre la situación, pareció que la última pieza del rompecabezas estaba encajada. Al parecer,
Los rumores no eran meras especulaciones. Tenían una base real. La tensión entre la familia Lamb y Daystar había alcanzado su punto álgido, y los comentarios de Joyce Meyer eran solo la punta del iceberg. La pregunta en boca de todos era simple: ¿qué pasaría después? ¿Continuaría Johnny al frente de Daystar? ¿O finalmente se le cerrarían las puertas? ¿Se recuperaría la familia Lamb de las fracturas que parecían agrandarse día a día? Los rumores en torno a Johnny Lamb estaban lejos de terminar. De hecho, apenas comenzaban a revelar las verdades más profundas tras bambalinas. Joyce Meyer finalmente se reveló. Joyce Meyer siempre había sido una figura de fuerza en la comunidad cristiana, conocida por su enfoque práctico en la enseñanza y su fe inquebrantable. Durante años, ella y Johnny Lamb compartieron un vínculo, tanto personal como profesional, que muchos admiraban. Juntos, habían sido pilares de la comunidad de fe, ambos respetados por sus ministerios y su compromiso con la difusión de la palabra de Dios. Sin embargo, cuando Joyce Meyer finalmente rompió su silencio, quedó claro que algo había cambiado, y era algo grande. La tensión entre las dos mujeres llevaba meses, si no años, latente. Se habían notado los sutiles cambios en su relación, el enfriamiento de lo que antes parecía una amistad genuina, pero nadie sabía exactamente por qué. ¿Fue una pelea personal, un desacuerdo profesional o había algo más profundo en juego? La revelación de Joyce Meyer fue la chispa que desencadenó todo. Había guardado silencio durante tanto tiempo, optando por la diplomacia y evitando hablar públicamente. Pero la presión había llegado a tal punto que el silencio ya no era una opción. Cuando Joyce Meyer habló, lo hizo con una claridad que sorprendió a muchos. Reveló que durante años había observado en silencio los cambios en el comportamiento de Johnny Lamb, tanto como persona como líder. En una entrevista sincera, Joyce habló sobre las preocupaciones que había guardado para sí misma durante mucho tiempo, explicando que lo que comenzó como un simple cambio de dinámica se había convertido en algo mucho más preocupante. Conozco a Johnny desde hace mucho tiempo. Comenzó con voz firme pero con una innegable fuerza. Hemos trabajado juntos, orado juntos y construido algo hermoso, pero con el tiempo las cosas empezaron a cambiar. El ministerio por el que todos luchábamos parecía tomar una dirección equivocada. Ya no se trataba de servir a los demás, sino de servir a una persona, y esa persona no era Dios. Las palabras fueron como una bomba. Joyce Meyer, una respetada líder de la comunidad cristiana, acusaba a Johnny Lamb, cofundadora de Daystar, de usar el ministerio para beneficio propio. No se trataba solo de un sutil cambio de rumbo, era una traición descarada a los mismos valores que una vez los unieron. Joyce continuó, explicando que con los años, Johnny se había centrado cada vez más en el poder. Es duro ver a alguien a quien antes llamabas amigo tomar un camino así, admitió Joyce, con la mirada baja, como si el peso de la situación finalmente se estuviera asentando. Pero es aún más difícil cuando te das cuenta de que esta persona ya no está haciendo la obra de Dios, sino que está haciendo su propia obra, usando a Dios como tapadera. Hubo una larga pausa mientras Joyce respiraba hondo, como si se estuviera preparando para lo que iba a decir a continuación. Intenté hablar con ella, confesó. Intenté acercarme, recordarle los valores que compartíamos, pero no funcionó. Empecé a ver una faceta de ella que no me resultaba familiar, una faceta impulsada por algo más que la fe. Ya no podía callarme. La conmoción de las palabras de Joyce resonó en toda la comunidad cristiana. Mucha gente sospechaba desde hacía tiempo que algo andaba mal entre bastidores en Daystar, pero nadie podría haber predicho este nivel de intensidad. Durante años, Johnny había sido el rostro de Daystar, un faro de fe e inspiración para millones de seguidores en todo el mundo. Pero ahora, Joyce Meyer, una de las voces más respetadas del mundo cristiano, la acusaba básicamente de usar el ministerio como plataforma personal. La reacción fue rápida e intensa. Los partidarios de Johnny estaban incrédulos. ¿Cómo era posible que Joyce, una mujer que una vez la había apoyado, ahora se volviera contra ella de esa manera? No entendían qué había impulsado a Joyce a hablar, y se apresuraron a defender a Johnny, afirmando que era imposible que hubiera estado manipulando al ministerio para beneficio propio. Para ellos, esto no era más que una venganza personal o un malentendido. Pero las grietas en la historia comenzaron a aparecer. Algunas personas que habían trabajado con Johnny, cercanas a Daystar durante años, también comenzaron a hablar, confirmando precisamente lo que Joyce había insinuado.
Hablaron sobre la creciente división dentro del ministerio, el creciente enfoque en el poder y el control, y los cambios sutiles pero innegables en el comportamiento de Johnny. Los rumores que antes se mantenían a puerta cerrada ahora salían a la luz pública. Con el paso de los días, surgieron más detalles. La revelación de Joyce había desatado una reacción en cadena, y ahora la verdad que había permanecido oculta durante tanto tiempo comenzaba a salir a la luz. Daystar, otrora un ejemplo brillante de programación religiosa, ahora se enfrentaba a un ajuste de cuentas. Las acusaciones contra Johnny eran demasiado graves como para ignorarlas, y la gente empezó a cuestionarse cuánto sabían realmente sobre el funcionamiento interno del ministerio. ¿Era todo lo que les habían mostrado una ilusión cuidadosamente elaborada? ¿Eran los valores que Johnny había predicado durante años realmente sus valores, o los habían distorsionado sus propias ambiciones? Para Johnny, las consecuencias de las palabras de Joyce fueron inmediatas. Emitió una declaración pública negando las acusaciones, calificándolas de falsas e infundadas. Mantuvo su liderazgo y reafirmó su compromiso con Daystar y su misión, pero su respuesta solo pareció avivar el fuego. Cuanto más se defendía, más gente cuestionaba su sinceridad. Era como si las grietas en los cimientos se hubieran agrandado demasiado como para repararlas solo con palabras. La verdad había salido a la luz, y ya era demasiado tarde para fingir que todo estaba bien. Los partidarios de Johnny se mantuvieron leales, pero cada vez se sentían más aislados en su defensa. Cada vez más personas, incluso dentro del ministerio, comenzaron a cuestionar su liderazgo y el rumbo de Daystar. Algunos de sus aliados más cercanos ya habían comenzado a distanciarse, alejándose discretamente de la influencia de Daystar. La dinámica de poder dentro del ministerio estaba cambiando, y nadie sabía exactamente a dónde conduciría. Para Joyce Meyer, la decisión de hablar no fue fácil, pero era necesaria. Había intentado manejar la situación en privado, pero cuando se hizo evidente que nada cambiaría, supo que tenía que hacerlo público. He pasado años trabajando con Johnny y siempre la he respetado, dijo Joyce en una entrevista posterior. Pero cuando vi que el ministerio se estaba convirtiendo en algo que no debía ser, ya no pude callarme. No estoy aquí para denigrar a nadie, pero tampoco voy a permitir que la verdad quede oculta. El ministerio necesita volver a sus raíces, a la fe, al servicio y a la integridad. Ese es el único camino a seguir. Las consecuencias de las palabras de Joyce apenas comenzaban. Mientras los medios de comunicación bullían con especulaciones, los partidarios de Daystar se dividían en facciones y más miembros del ministerio comenzaban a reevaluar sus lealtades. Una cosa estaba clara, todo había cambiado. La familia Lamb, Daystar y la comunidad cristiana en su conjunto se encontraban en medio de una profunda y compleja crisis. La pregunta que todos se hacían era, ¿qué sucedería después? ¿Se recuperaría Johnny de este escándalo o sería el principio del fin de su reinado en Daystar? Y la decisión de Joyce Meyer de alzar la voz sería el catalizador de una reforma más amplia o solo profundizaría la división dentro del ministerio. Solo el tiempo lo diría. Hola a todos. Quería dedicar unos minutos hoy a hablar con toda sinceridad a la familia y amigos de Daystar. Recientemente, Daystar decidió despedir a mi hijo Jonathan Lamb. Esa decisión no se tomó a la ligera. Se produjo tras una revisión de 15 meses del desempeño de Jonathan y su negativa a tomar medidas para cumplir con un plan detallado de mejora del desempeño establecido. También rechazó mi oferta de participar en una mediación formal para resolver las quejas de forma bíblica y profesional. En lugar de tomar medidas para mejorar su desempeño en Daystar, ahora parece claro que Jonathan se centró en urdir una campaña de desprestigio. Verán, Jonathan estaba sumamente decepcionado por no haber sido nombrado futuro presidente de Daystar tras el fallecimiento de su padre y mi esposo, Marcus Lamb. A pesar de que Marcus había dado instrucciones claras a la familia y a la junta directiva de que yo lo sucedería como presidente, la decepción de Jonathan por no salirse con la suya se acentuó cuando me casé con el Dr. Doug Wise, quien ha sido una gran bendición para mí, el resto de mi familia y Daystar. Puedo decirles que, como madre y abuela, esta situación me entristece profundamente y me duele el corazón, porque amo a mi familia, amo a todos mis hijos, amo a mis nietos, amo el trabajo que hemos hecho juntos durante tantos años, y esperaba que pudiéramos haber resuelto esta situación en privado, pero ahora Jonathan no me ha dado otra opción que hablar. Todos saben que hemos dedicado nuestras vidas a difundir el amor de Jesús.
Y ver cómo mi hijo Jonathan y su esposa lo atacan es realmente desgarrador. Respuesta de Johnny Lamb a las acusaciones. Johnny Lamb estaba sentada tranquilamente en su oficina, tamborileando suavemente con los dedos en el reposabrazos de su silla mientras miraba por la ventana. La vista era serena. Las ondulantes colinas frente a su mansión contrastaban marcadamente con la tormenta que se avecinaba en su interior. Durante años, había sido el rostro de Daystar, la querida cofundadora que ayudó a construir el ministerio desde cero. Había sido quien estuvo al lado de su esposo Marcus, y juntos crearon algo especial, algo que cambió para siempre el panorama de la televisión cristiana. Pero ahora, todo por lo que había trabajado, todo en lo que había creído, parecía derrumbarse ante sus ojos. Las acusaciones de Joyce Meyer habían sido más duras de lo que Johnny esperaba. Los años de confianza, los años de compañerismo, todo se reducía a unos cuantos comentarios mordaces de alguien a quien alguna vez había considerado una amiga cercana y aliada. Las palabras de Joyce, difundidas por todo el mundo, pintaron la imagen de una mujer consumida por la ambición y el control, una mujer que había perdido de vista los valores que habían hecho a Daystar tan exitosa. Johnny había sido acusado de convertir su ministerio en una plataforma personal, de ejercer el poder de una manera incompatible con la fe que una vez predicó. Al principio, Johnny intentó ignorar el frenesí mediático. Sabía que el público se engancharía al drama, como siempre. Pero esta vez la sensación era diferente. Esta vez, las acusaciones eran demasiado cercanas. Eran personales. No se trataba solo del ministerio, sino de su carácter, de la mujer en la que se había convertido. Sería cierto, de verdad había dejado que la búsqueda del poder nublara su juicio. Las preguntas la atormentaban. En los días siguientes, la presión aumentó. El teléfono sonaba sin parar, cada llamada más desgarradora que la anterior. Familiares, amigos y colegas llamaron para expresar su preocupación. Algunos ofrecieron apoyo, mientras que otros optaron por distanciarse. Johnny sentía cómo se cerraban los muros. Ella siempre se había enorgullecido de ser quien mantenía la unidad, la roca en la que todos podían confiar. Pero ahora, por primera vez en años, sentía el peso de las acusaciones. No solo luchaba por su reputación, luchaba por los cimientos mismos de su fe y el ministerio al que había dedicado su vida. La decisión de hablar no fue fácil, pero Johnny sabía que debía hacerlo. No podía dejar que las palabras de Joyce quedaran en el aire sin respuesta. Tenía la obligación, por ella misma, por su familia y por quienes la apoyaban, de aclarar las cosas. Respirando hondo, Johnny se sentó en su escritorio y comenzó a escribir su respuesta. Sabía que debía ser contundente, pero también sincera. No había lugar para la pretensión ni la negación. Tuvo que afrontar las acusaciones directamente y asumir la responsabilidad de sus acciones, fueran cuales fueran. En su declaración, Johnny comenzó reconociendo el dolor y la confusión causados por los comentarios de Joyce. Sé que hay muchas preguntas ahora mismo y quiero abordarlas directamente. Escribió, durante más de 30 años he dedicado mi vida a difundir el Evangelio y a construir un ministerio que impacte al mundo para Cristo. Nunca pretendí que Daystar fuera nada más que una plataforma para la palabra de Dios, pero en algún momento del camino, perdí de vista los valores fundamentales que hicieron grande a este ministerio. Me enfoqué en lo equivocado, en construir un legado, en mantener el control y en demostrar que podía tener éxito. Permití que mis ambiciones personales eclipsaran mi compromiso con Dios y con quienes confiaban en mí. Las palabras de Johnny fueron crudas, honestas y vulnerables. Admitió que había cometido errores, que había dejado que el deseo de poder y control le nublara el juicio, pero también dejó claro que no era la mujer que Joyce había descrito. No soy perfecta, continuó. He cometido errores, pero siempre me he esforzado por servir a Dios con todo mi corazón. Siempre he creído que el liderazgo en el ministerio se basa en la humildad, no en el poder, y lamento haber hecho sentir a alguien que me preocupaba más por mí mismo que por la misión. Pero a pesar de la honestidad de sus palabras, había una notable actitud defensiva en su tono. Johnny continuó explicando que las acusaciones se basaban en malentendidos, en una percepción distorsionada de sus intenciones. Sé que algunas personas cuestionan mi liderazgo, escribió. Pero quiero asegurarles que todo lo que he hecho ha sido al servicio de Dios y su obra. No siempre acerté, pero siempre tuve las mejores intenciones. No quería que Daystar se centrara en mí, sino en el mensaje que compartimos con el mundo.
Johnny también abordó la tensión entre ella y Joyce Meyer, reconociendo que su amistad se había deteriorado con los años. Lamento que nuestra relación haya llegado a este punto, dijo. Joyce y yo hemos compartido muchos años de ministerio juntas, y siempre la he respetado. Pero también creo que hay malentendidos que deben resolverse. No se trata solo de Daystar, sino de nuestros corazones, nuestras motivaciones y cómo nos tratamos como hermanas en Cristo. Tras su declaración, los medios la recogieron rápidamente. La respuesta fue diversa. Los partidarios de Joanie la apoyaron, ofreciéndole palabras de aliento y elogiando sus contribuciones al ministerio. Creían que las acusaciones eran un intento de denigrarla y desacreditar su labor a lo largo de los años. Pero otros fueron menos comprensivos. Los críticos señalaron las contradicciones de su declaración, la forma en que intentó culpar a otros en lugar de asumir toda la responsabilidad. El público estaba dividido y la controversia solo pareció agravarse. Joanie no se echó atrás. En entrevistas y apariciones públicas, continuó reafirmando su compromiso con Dios y su ministerio. Reconoció el dolor causado, pero insistió en que la esencia de la misión de Daystar nunca flaqueó. Seguimos haciendo la obra de Dios, dijo en una entrevista. Esta es solo una temporada de crecimiento y aprendizaje. Seguiremos adelante y reconstruiremos. El plan de Dios para Daystar no ha cambiado. Pero a pesar de su determinación, la pregunta persistía en la mente de todos: ¿qué pasaría después? ¿Joanie Lamb seguiría al mando de Daystar o se haría a un lado y permitiría que un nuevo liderazgo asumiera el control? El ministerio se encontraba en una encrucijada y el futuro parecía incierto. El futuro de Joanie también estaba en duda. ¿Sería capaz de reparar el daño causado a su reputación? ¿O las consecuencias de este escándalo serían insuperables? Al final, la respuesta de Joanie fue una mezcla de vulnerabilidad, desafío y determinación. Reconoció sus errores, pero también se mantuvo firme en su convicción de que siempre había tenido buenas intenciones. Quedaba por ver si el mundo aceptaría esa verdad. Pero para Joanie Lamb, esto estaba lejos de ser el final de la historia. Era solo un capítulo más en su continuo camino de fe, redención y búsqueda de un verdadero liderazgo al servicio de Dios. La verdadera pregunta era: ¿podría reconstruir su ministerio o el daño ya estaba hecho?